feel like nothing stays hidden forever. And, nothing stays a secret. We've always said somebody knows something. Kimber Biggs, a quien acabamos de ver en este video, era una pequeña de 9 años cuando su hermana mayor desapareció en cuestión de segundos, dejando a su familia en una pesadilla interminable. Quédate con nosotros hasta el final del video para conocer los detalles de este suceso que conmocionó a Estados Unidos y casi un cuarto de siglo después sigue siendo un gran misterio. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Michael Biggs. Michael Biggs nació el 31 de mayo de 1987, fruto de la unión de Tracy y Darien Biggs. Con el tiempo, la familia siguió creciendo y la niña se convirtió en la hermana mayor de 2 hembras y un varón. La pequeña vivía con sus padres y sus hermanos en Mesa, Arizona. Con 11 años, era una destacada alumna de 6º grado, divertida y muy inteligente. También tenía mucho talento musical y tocaba el clarinete. Michael soñaba con llegar a ser animadora de Disney y todo parecía indicar que algún día pisaría los escenarios para demostrarle al mundo su gran arte. El 2 de enero de 1999, a eso de las 6 de la tarde, Kimber y Michael, de 9 y 11 años respectivamente, salieron a jugar a la calle frente a su casa. Repentinamente, la mayor de las hermanas dijo que había escuchado al heladero y entró corriendo a buscar dinero. Cuando volvió a salir, subió en la bicicleta de Kimber y comenzó a dar grandes círculos. Mientras esperaban la llegada del camión de helados, Kimber sintió frío. Le dijo a Michael que iba a buscar un abrigo y volvería enseguida. Al cruzar la calle, antes de entrar a la casa, miró hacia atrás y allí estaba su hermana pedaleando. No lo sabía, pero esa sería la última vez que la vería. Cuando volvió a salir, la bicicleta estaba tirada en la vía con las ruedas todavía girando. Al acercarse, pudo ver que las monedas que Michael había llevado para pagar el helado estaban arrojadas en el suelo. Miró buscando a su hermana, pero ella no estaba. Parecía que se la había tragado la tierra, pues habían transcurrido apenas unos segundos entre el momento en que entró a la casa y su regreso a la calle. De inmediato, la niña les avisó a sus padres y comenzaron a buscarla. En menos de 30 minutos, vecinos y amigos se unieron a la búsqueda frenética de la pequeña. Uno de los vecinos dijo que la había visto parada sola en la esquina bajo el farol con la bicicleta de su hermana. I called the police. It kind of hit me then. It just sunk in. The panic. You go cold inside. Police cars out there. There's already a police helicopter up announcing there's a missing child. All within that first 30 minutes or so. Los cuerpos de seguridad llegaron al vecindario de los Biggs. Pronto,
Toda la zona alrededor del lugar donde Mikkel fue vista por última vez estaba demarcada por cintas amarillas. Las calles se llenaron de voluntarios que querían colaborar con los esfuerzos para hallar a la pequeña y de periodistas de los distintos medios de comunicación. La desaparición de aquella niña de 11 años conmocionó a toda la comunidad y llegó a ser noticia a lo largo y ancho de Estados Unidos. No solo por tratarse de una inocente que parecía haber sido raptada, sino porque nadie vio nada. No había huellas ni ninguna pista que seguir para llegar a la verdad sobre lo que le había ocurrido a Mikkel. Para determinar cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que Kimber dejó a su hermana y volvió a la calle, los investigadores reconstruyeron sus pasos en la escena junto con la niña. De acuerdo con los cálculos de los detectives, la pequeña demoró aproximadamente 90 segundos entre el instante en que vio a Mikkel antes de entrar y el momento en que volvió a la calle para darse cuenta de que ya no estaba allí. De modo que quien se la llevó tuvo que haber actuado con mucha velocidad. Los agentes a cargo del caso pidieron el apoyo de perros policía para seguir el rastro de Mikkel. Los sabuesos captaron su olor, pero lo perdieron a unos pocos metros de distancia. Parecía que la pequeña se había desvanecido sin dejar indicio alguno. Cada vez cobraba más fuerza la idea de que alguien introdujo a la niña en un vehículo y se la llevó. Sin embargo, al hablar con los vecinos, nadie recordaba haber visto o escuchado un vehículo transitando por la calle justo antes de que se alertara de la desaparición. Los funcionarios consideraron que las monedas en el piso eran un indicativo de que la niña las arrojó o se le cayeron al intentar escapar. Pero por otra parte, nadie escuchó gritos, lo que parecía contradecir la suposición anterior. Considerando que Mikkel dijo haber escuchado en la distancia un camión de helados poco antes de desaparecer, una de las líneas de investigación apuntó a los heladeros y a los propietarios de camiones que solían vender en el área, pero finalmente fueron descartados. Por otra parte, nadie en la zona dijo haber escuchado el característico sonido que anuncia la llegada del heladero. De acuerdo a las estadísticas oficiales, menos del 1% de los niños desaparecidos son apartados de sus seres queridos y retenidos contra su voluntad por un extraño. Y el caso de Mikkel parecía estar dentro de ese porcentaje. La policía estatal lanzó una búsqueda masiva y detuvo a varios sospechosos. En el marco de las averiguaciones, se siguieron más de 10,000 pistas que los llevaron a practicar allanamientos en depósitos, a descender en rapel por pozos de minas abandonadas y a hipnotizar a testigos. El FBI también se sumó a los esfuerzos. Sus funcionarios realizaron pruebas de polígrafo y de estrés de voz a algunos de los sospechosos y desarrollaron un perfil del perpetrador. La policía interrogó a todos en el vecindario, empezando por el padre de Mikkel, Darien, a quien absolvieron casi de inmediato. Sin embargo, la gente siguió sospechando de él. Darien era un hombre tranquilo, descrito como una persona distante. Parecía que lo juzgaban simplemente por no ser un individuo particularmente demostrativo. Posteriormente, en el marco de una entrevista, reconoció que había tratado de mantener la compostura por el bien de su familia. Broke down, cried on camera and everything. One, because that's private. And two, because I felt like if I lose it that way, I'm going to lose it completely. Dijo que en esos momentos tan duros no podía darse el lujo de derrumbarse ante las cámaras. Solo su esposa y sus hijos sabían el intenso dolor que sentía por la desaparición de Mikkel. Otro de los sospechosos fue un vecino llamado Dee Blalock, quien trabajaba como paisajista y personal de mantenimiento a tiempo parcial.
El hombre vivía a solo 2 cuadras de distancia, justo al frente del lugar donde Mikkel tomaba lecciones de piano y a pocas puertas de la casa del mejor amigo de la niña. Dee tenía antecedentes. Había sido arrestado anteriormente por agresión sexual, abuso de menores y por privación ilegítima de la libertad. El sospechoso tenía una coartada. Aseguró que en el momento en que supuestamente desapareció la niña, él estaba en su domicilio viendo un partido de fútbol en su garaje. Su esposa confirmó sus afirmaciones. Además, los agentes entraron a su casa con su consentimiento y no encontraron nada. Uno de los detectives de la policía de Mesa, que trabajó en el caso, dijo que luego de investigar al hombre y descubrir que tenía una coartada, no había mucho que pudieran hacer. Mientras seguían las averiguaciones, el propio Dee ofreció una entrevista a una estación de noticias local, durante la cual garantizó ser de las personas que llamaría al 911 en caso de observar algo sospechoso en el área. Para sus vecinos, él parecía ser un hombre correcto, amigable y muy agradable. Como parte de las iniciativas adelantadas, se imprimieron carteles con la fotografía escolar de Mikkel y una descripción de la pequeña. Se detallaba que la última vez que la vieron, vestía una camisa roja con una raya blanca en el pecho y jeans azules con diseños en los costados. Estos afiches saturaron las áreas de alta visibilidad de Mesa. Los colocaron en las puertas de las tiendas y en los postes de luz en las principales intersecciones. También circularon por la ciudad adheridos a las ventanas de los automóviles. Pero ni los avisos, ni las pesquisas, ni el amplio dispositivo de búsqueda, ni los interrogatorios policiales sirvieron para arrojar luz sobre el paradero de la pequeña. Un año después, sin embargo, la investigación volvió a centrarse en Dee, el vecino que tenía antecedentes. El hombre fue acusado y condenado por golpear y agredir sexualmente a una vecina. La intuición de los familiares de Mikkel los llevó a creer que él era el responsable de la desaparición de su hija. Los investigadores interrogaron nuevamente a la esposa del detenido para verificar la coartada que había dado cuando fue entrevistado al comienzo de las investigaciones. Durante ese encuentro, la mujer comenzó a derrumbarse. Era una persona muy sumisa ante su esposo, pero sabiéndolo tras las rejas, terminó por hablar. Ella reveló que el día que Mikkel desapareció, hizo lo que su marido le pidió. Primero, le llevó unos emparedados al garaje, y después se mantuvo alejada de allí, tal como Dee se lo solicitó, por lo que no podía confirmar que él hubiera permanecido todo el tiempo en su domicilio la tarde que se llevaron a la niña. Tomando en cuenta el pasado criminal de Dee, ese lapso en el que su esposa no podía dar fe de su paradero lo convirtió en el principal sospechoso del secuestro de Mikkel. Pero Dee negó repetidamente cualquier implicación en la desaparición de la niña. Además, no había evidencia física que lo vinculara con el crimen. El sargento de policía de Mesa, Kevin Bax, estuvo involucrado en las investigaciones y comentó en una entrevista años después que supuestamente Dee hizo una confesión relacionada con el caso de Mikkel. En su opinión, todo apuntaba hacia el convicto, pero ante la falta de pruebas no podían descartar otras posibilidades. Lo cierto es que en la mente de los familiares y también de los investigadores, el suyo es el único nombre que ha seguido apareciendo a lo largo de los años, desde aquella tarde de enero de 1999. De hecho, Tracy y Darien, los padres de la niña, se reunieron con el reo en prisión para preguntarle frente a frente sobre su relación con el caso, pero una vez más lo negó. No obstante, Tracy comentó que en determinado momento Dee afirmó que tenía una doble personalidad y que no lo podían responsabilizar
por lo que hacía su otra personalidad. Con el paso de los años, las autoridades fueron publicando imágenes de Mikkel aplicando la progresión de edad. Aunque el caso quedó congelado, los detectives fueron tras algunas pistas que aparecían de vez en cuando, generalmente con información de tercera y hasta cuarta mano, aportada por presos o exconvictos. La familia también siguió activa y en medio de su desesperación, incluso hizo consultas con parapsicólogos, iniciativa que tampoco arrojó resultados. Sin embargo, eventualmente, sus seres queridos llegaron a la conclusión de que Mikkel estaba sin vida, de modo que el 2 de enero de 2004 enterraron un ataúd blanco. En 2009, para el momento en que se cumplió una década de la desaparición de Mikkel, hacía ya mucho tiempo que la búsqueda había terminado. Sin embargo, reseñas de la época refirieron que la bicicleta que montaba antes de desvanecerse seguía apoyada contra una pared en una bóveda de almacenamiento de pruebas junto con otras bicicletas envuelta en plástico blanco. En ese entonces, personas cercanas al caso dijeron que solo les quedaban dos opciones: que los avances en la tecnología forense, que ocurren exponencialmente, los ayudaran a resolver el caso, o que el perpetrador decidiera confesar y poner fin a la pesadilla de la familia. El calendario siguió avanzando y 19 años después del suceso que le cambió la vida a los Biggs, surgió una información prometedora a 2.700 kilómetros. El 14 de marzo de 2018, un hombre acudió a la comisaría de Neenah, una ciudad del condado de Winnebago, Wisconsin, y les contó a los policías que sus hijas eran niñas exploradoras y durante una venta de galletas recibieron $1 con un extraño mensaje manuscrito. De acuerdo con su relato, las niñas lo encontraron al regresar a su casa y sacar el dinero recaudado. En el margen del billete estaba escrito un misterioso mensaje. Mi nombre es Mikkel Biggs. Secuestrada en Mesa, Arizona. Estoy viva. Los efectivos que atendieron al padre de las exploradoras hicieron una búsqueda en los archivos y hallaron información sobre el caso. La policía de Neenah se contactó con la de Mesa. En un primer momento, los efectivos de la localidad de Arizona, donde tuvo lugar la desaparición, dudaron de la veracidad del mensaje, pues el nombre de Mikkel estaba escrito de forma incorrecta. Le faltaba una L y la E final. Sin embargo, no tardaron en llegar a la conclusión de que ese billete era suficiente para reactivar un caso que estaba en el olvido. De inmediato se comenzó a investigar la primera pista en casi 2 décadas. La familia de la niña fue más escéptica. Aseguraron que Mikkel nunca hubiera cometido ese error al escribir su nombre. Además, dijeron que la letra no se parecía a la suya. Pero los investigadores del caso no creían que se tratara de una broma macabra. Si bien las letras faltantes en el nombre hicieron que se descartara la posibilidad de que la propia Mikkel lo hubiese escrito, los detectives le dieron valor a la hipótesis de que el autor o autora podía ser alguien con conocimiento del caso. Al comenzar a indagar, los detectives se toparon con varios elementos que sembraron dudas con respecto a la autenticidad del mensaje y que dificultaron el surgimiento de nuevas pistas a partir de esa pieza de papel moneda. Por un lado estaba el hecho de que ese dólar fue puesto en circulación en 2009, 10 años después de la desaparición de Mikkel. Tampoco iba a resultar fácil sacar una huella que pudiera ser analizada. De nuevo, lo que parecía una pista prometedora rápidamente se convirtió en otro frustrante callejón sin salida. Después de que ese esperanzador hallazgo que se desvaneció, los años siguieron pasando y lo que ocurrió a Mikkel sigue siendo un gran misterio.
I hope that she is alive and well and that we get her back. But, then reality kicks in. And then I think, well, then my hopes need to just be that I know who took her and we find her body and give her, the proper burial that she deserves. A pesar del tiempo transcurrido, los Biggs tienen la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, en sus peores momentos, esperan al menos saber quién se la llevó para tener el cierre que merecen y necesitan. La familia está convencida de que la persona que se la llevó era conocida en el vecindario y por eso nadie vio nada sospechoso. Han sido décadas de angustia para cada uno de los miembros de la familia. Kimber compartió que los primeros tiempos fueron especialmente difíciles para sus padres. Darien no solo tuvo que soportar el haber perdido a su pequeña, sino también haber sido considerado como sospechoso. Desde su habitación, Kimber escuchaba a su madre llorando cuando entraba al dormitorio de su hermana. Por años, los Biggs se han paseado una y otra vez por las mismas preguntas. ¿Cómo es que Mikkel pudo desvanecerse en 90 segundos? ¿Y cómo es posible que nadie viera o escuchara nada? En esos 90 segundos, la vida de los Biggs se puso de cabeza, y aunque fue muy complicado, los padres se esforzaron por seguir adelante por el bien del resto de sus hijos. Se mudaron a Gilbert, también en Arizona, y buscaron refugio en la religión. No obstante, Kimber reconoce que la desaparición de su hermana a tan corta edad le dejó una marca imborrable. Al crecer, se convirtió en madre, y el recuerdo de aquel día de enero de 1999 y de la pesadilla que les tocó vivir la lleva a no perder de vista a su hijo. Ella sigue soñando que un día Mikkel podría entrar por la puerta de la casa poniendo fin a la pesadilla. Piensa que si eso ha pasado con otros niños desaparecidos, podría también ocurrir con su hermanita. Kimber creó en una conocida red social la página Justicia para Mikkel Biggs, a través de la cual mantiene vivo el caso de su hermana, esperando que alguien la contacte con alguna información que haga la diferencia. Además, consciente de lo que significa perder a un ser querido, busca ayudar a otros con la difusión de nuevos casos de personas desaparecidas. Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que Mikkel desapareció y Kimber asegura que nunca dejarán de luchar para llegar a la verdad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.